El libro de Josué lo hemos estado analizando así nada más por arriba, sacando los principales principios de este libro, aplicándolos al Nuevo Testamento. Ya vimos que aquí en el libro de Josué hemos encontrado principalmente tres cosas. Hay tres secciones del libro de Josué. La primera es antes de que entraran al río Jordán, del capítulo 1 al capítulo 3. Del capítulo 3 al capítulo 5 encontramos el cruce del río del Jordán, que ya lo vimos en la clase pasada. Y ahora vamos a ver del capítulo 5, finales del versículo del capítulo 5 hasta el capítulo 11, el centro del conflicto, o sea, las guerras o cuando comienzan al cruzar el Jordán a comenzar a conquistar. Entonces, Josué tiene tres etapas. Antes de la entrada, en la conquista y la posesión de la tierra. Vuelvo a repetir, la entrada a la tierra, la conquista de la tierra y la posesión de la tierra. Notemos este orden. No podemos poseer sin conquistar, ni conquistar sin entrar. Otra vez, tenemos que entrar primero, después conquistar y después poseer. Vimos ya la entrada, vamos a ver ahora la conquista y nos va a quedar al último la posesión. En el capítulo 5 de Josué, principalmente en los últimos versículos del 13 al 15, encontramos estas palabras que nos van a introducir a nuestro estudio de esta mañana. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Quiero que veamos en primer lugar aquí que ya acaban de salir de la tierra de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo. Todos los que salieron del Mar Rojo se murieron. Los hijos de los que salieron de Egipto son los que Josué introduce al río Jordán. Y hemos visto que ya el pueblo está al otro lado del río Jordán. O sea, en la experiencia cristiana, recordemos lo siguiente: lo que en el Antiguo Testamento es histórico, en el Nuevo Testamento es espiritual. Vuelvo a repetir, lo que en el Antiguo Testamento es un registro histórico o geográfico, en el Antiguo Testamento es una experiencia espiritual. Entonces el cruce del río Rojo fue algo histórico en los judíos, que representa, ya lo vimos, una enseñanza espiritual. El río Jordán fue un registro histórico y geográfico del pueblo de Israel, que representa para nosotros una lección espiritual. Entonces ahora ya cruzando el Jordán, y lo primero que tienen enfrente es una ciudad llamada Jericó. Después de esa ciudad que estaba ahí, estaban otras 6 ciudades. O sea, eran 7 ciudades las que ellos tenían que conquistar en la tierra prometida. Antes de que pudieran poseer toda la tierra, esa tierra estaba fortificada por 7 enemigos. Y cada uno de los reyes de estas ciudades tenía que ser vencido antes de que ellos pudieran disfrutar el reposo y la fe que Dios quería que disfrutaran al entrar a Canaán. Lo primero que se les presenta es Jericó. Y encontramos aquí a Josué ya cruzando el río Jordán.
Y comienza Josué a mirar a Jericó. Y posiblemente Josué estaba pensando, ¿cómo le podemos hacer? Esa ciudad está cerrada, nadie entra ni sale, porque acuérdense que en el capítulo 2 descubrieron el rey de Jericó que los judíos habían cruzado el Jordán y les tenían un pánico tan tremendo que cerraron todas las puertas para que ningún judío entrara. Entonces ahí está Josué. Caray, tiene como 40 metros de largo, vamos a necesitar catapultas, vamos a necesitar agarrar los más fuertes, vamos a tratar de... Y estaba desarrollando la estrategia para conquistar la ciudad. Cuando estaba Josué pensando cómo iba a entrar en Jericó, en ese momento tiene él una revelación. Y antes de que Josué pudiera seguir planeando el ataque a Jericó, encontramos la lección más importante antes de conquistar. Y quiero decirles a ustedes que para poder conquistar a nuestros enemigos es necesario antes la consagración. Antes de la conquista es la consagración. Veamos detalladamente, en primer lugar, el tiempo en que Josué tiene esta aparición. Ya habían entrado a la tierra, repito, estaban entre el Jordán y Jericó, en medio. Aquí estaba Jericó, aquí estaba el río Jordán, estaban ellos en medio. El río les hacía imposible la retirada y la ciudad de Jericó desafiaba su avance. Y esta es la posición geográfica en el tiempo de Josué que nos muestra geográficamente una lección espiritual tremenda. ¿Quiénes somos los cristianos? Somos personas que hemos salido ya de la muerte, hemos salido del mundo de las tinieblas, hemos dejado Egipto y ya nos preguntamos, no podemos retroceder. Pero al mismo tiempo que no podemos retroceder, también tenemos enfrente todos los días un Jericó esperándonos. Problemas y conflictos. Y la cuestión es la siguiente. Si tú ahorita vienes a esta iglesia y tienes un problema bastante fuerte, tienes solamente dos opciones, retirada o avanzada. Si te retiras, regresas de donde saliste. Y si avanzas, vas a necesitar valor. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda seguir peleando y seguir conquistando a nuestros enemigos. Porque tenemos a alguien que nos dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta este momento, habían hecho todo lo que se les había ordenado. Se habían circuncidado, ya lo vimos, después de 38 años, habían vuelto a celebrar la Pascua. Y Josué estaba esperando entonces instrucciones de Dios y planeando al mismo tiempo la toma de Jericó. Aquí debemos recordar lo siguiente. Ningún cristiano puede recibir más instrucciones si las que ya conoce no las obedece. Ninguno de ustedes puede conocer más revelaciones frescas de la palabra de Dios y comprender más la voluntad de Dios si ahorita las que ya tienen no las están obedeciendo. Nadie pues puede tener más revelación de Dios si no está preparado para recibirla. Una de las cosas más maravillosas es que cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor y comenzamos a caminar en el Espíritu Santo, comenzamos a tener conflicto con el enemigo. Comenzamos a darnos cuenta que el diablo es real, que el diablo puede poseer personas, que el diablo puede manifestarse de diferentes formas y que el conflicto es real. No es un cuento de hadas, no es Aladino y la lámpara maravillosa, es algo que existe y que es real en la vida cristiana. Y este conflicto tiene que ser ganado solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Porque en la sangre de Cristo hay poder y en la sangre de Cristo tenemos la victoria. Bajo la sangre podemos enfrentar al enemigo. Fuera de la sangre, el enemigo nos puede a nosotros inclusive hacer daño. Vemos entonces que Josué está solo, está orando y está pensando cuál es el próximo paso en la vida cristiana. Vemos en el versículo 13, que dice la Biblia que estando cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, y quiero que noten en primer lugar que la revelación sobrenatural de Josué en este momento era de un hombre con una espada desenvainada en la mano. En otras palabras, era un guerrero. La espada nos habla de alguien que está en conflicto con otro, un soldado. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En segundo lugar, noten ustedes que Josué solamente tenía dos bandos, a su favor o en contra de él. Y luego dice en el versículo 14,
la respuesta de este ser sobrenatural. El guerrero sobrenatural le contesta y le dice, no, o sea, no soy tuyo ni tampoco soy enemigo, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y le contesta el príncipe, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Quiero que vean ustedes que antes de que Josué pudiera comenzar a atacar Jericó y a caminar hacia Jericó, él tenía en primer lugar que reconocer que no era Israel el que iba a tomar Jericó, no era Israel el que iba a vencer a las 7 ciudades, no somos nosotros los que podemos vencer nuestros vicios, nuestros enemigos, a la gente y al mundo. Mi carne es más poderosa que toda mi voluntad. Las tentaciones del mundo son más fuertes que mi propia iniciativa y mi propia determinación para vencerlas. El mundo que me rodea es más fuerte y el enemigo, el diablo que se manifiesta en medio de nosotros a cada instante y que lo podemos reprender en el nombre y por la sangre de Cristo, es más fuerte que nosotros. Para que podamos enfrentar nosotros a nuestra propia carne, al diablo o al mundo, tiene que ser, aprendamos esta lección, que es la más elemental de la vida cristiana, en el poder de Jesucristo. Pablo dice, no es que seamos competentes nosotros, no es que yo tenga fuerza sobre los espíritus y diga, en el nombre de Cristo sal, yo no tengo ninguna fuerza, es la autoridad que se nos ha sido dada, que nos pertenece como hijos de Dios. Y lo primero que necesitamos hacer antes de comenzar a caminar para enfrentar el problema de tu hijo, el problema de tu esposa, el problema de tu trabajo, es lo que hizo Josué. Antes de que cualquier cosa debemos recordar que él lo primero que hizo fue hincarse y adorarse. El primer paso, pues, para que comencemos a caminar con Dios es entonces la adoración. No podemos hacer otra cosa si no comprendemos que la respuesta nuestra ante la revelación de Dios es, número 1, postrarse sobre la tierra y adorar. Estamos delante de un ser sobrenatural que es el Hijo de Dios. Y Él quiere que nosotros le reconozcamos y le adoremos. Los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. En segundo lugar, veamos nosotros la respuesta de Josué. Primero se hinca y le adora, y en segundo lugar le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El segundo paso es la rendición total hacia la voluntad de Dios. Cuando Pablo iba en su caballo, el camino a Damasco, lo tumba un rayo de luz del caballo, y en ese momento, ¿qué hace Pablo? Adora a Dios. Se hinca sin saber ni qué estaba haciendo, y le pregunta a la voz, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos nosotros seguir caminando con Dios si no estamos dispuestos a preguntarle a Él, Padre Santo, ¿quieres que me case? Padre Santo, ¿quieres que compre este terreno? ¿Quieres que venda mi coche? ¿Quieres que venda mi casa? No hay ningún detalle insignificante en la vida del cristiano que no debamos traer a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Vemos nosotros que Pablo hizo lo mismo entonces en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y en último lugar, en el versículo 15, el príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué, quita el calzado de tus pies. El lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Encontramos en último lugar la consagración. Veamos entonces los 3 pasos que nos delinea el libro de Josué. Adoración, rendición y consagración. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, ahí está la consagración. Ahí está lo que dice el Antiguo Testamento, santifíquense los que llevan el instrumento de Dios. Si alguno se limpia, será instrumento de honra, útil, venerable al Señor. Yo no puedo servir a Dios sucio, porque antes de que yo pueda comenzar a vencer a mis enemigos, yo tengo que estar limpio de inmundicia. ¿Para qué necesito estar limpio? Para que Dios pueda pelear por mí. ¿Cuántos de ustedes están perdiendo batallas? ¿Cuántos de ustedes están perdiendo batallas contra el vicio, contra el cigarro, no lo pueden dejar, contra el alcohol, contra la sensualidad, contra el sexo, contra la tranza? Siguen robando impuestos, siguen evadiendo impuestos después de tener 2 años en Cristo. Siguen teniendo enemigos que se los están comiendo. ¿Por qué no tienen victoria? Porque no están consagrados.
Vamos pues nosotros a recordar también lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Vean ustedes el orden. Someteos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Hay hermanos que me he encontrado que le dicen, a ver, diablo, entra y ora así, ponte los guantes de box y nos damos y ese karate y el otro. Quieren pelear contra el diablo en el poder de la carne. ¿Saben ustedes cómo huye de nosotros el diablo? Sometiéndonos a Dios. Si tú hubieras sometido a la rendición y a la consagración de Dios, Dios pelea por ti, no es nuestra la pelea. Pero es importante el mismo orden antes de entrar al primer enemigo, que es Jericó. Vayamos ahora al capítulo 6 de Josué. Y vamos a ver del capítulo de 6 al 11, donde encontramos el conflicto. Dios nunca nos ha dicho en la Biblia que la vida cristiana es un día de campo. Yo no encuentro en la Biblia ningún lugar donde un siervo de Dios no haya tenido conflicto constante con el demonio, con el mundo y con la carne. Tenemos enemigos que vencer, batallas que pelear y obstáculos que derribar. Si ustedes notan el lenguaje del Nuevo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento que la vida cristiana es el sinónimo de una carrera en primer lugar. Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera que está puesta delante. Yo les decía a unos hermanos que durante mucho tiempo a mí me gustó mucho hacer deporte. Ya en los últimos 2 o 3 años, mi esposo y yo hemos vuelto otra vez a reacondicionarnos físicamente. Y no se imaginan qué trabajo me ha costado para volver a recuperar mi condición física. Antes corría 4, 5, 6 kilómetros y el año pasado estaba corriendo 3 o 4 kilómetros. Ahora me doy cuenta que para poder reacondicionarme, necesito en primer lugar tener la disciplina de darle primero el tiempo a Dios en la mañana y después tener tiempo de irme a correr para arreglar mi cuerpo físico. Y me ha costado casi 2 años volver a correr 3, 4 kilómetros. Pero veo cuando yo voy corriendo que necesito esfuerzo y que a veces comienza que me la taquicardia y párale y a caminar otro ratito. Pero en esta carrera yo veo que yo necesito acondicionar y disciplinar mi cuerpo. La vida cristiana se compara a una carrera. También se compara la vida cristiana a una pelea de box. Dice en 1 Corintios 9:26, porque yo no peleo la batalla cristiana como peleando al aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y también se compara a una guerra, a una batalla normal. En 2 Timoteo 4:7 dice, Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Qué es la vida cristiana entonces? ¿Recibir a Cristo y acostarte? ¿Y decir que gloria a Dios porque tengo problemas y soy cristiano? Todo lo contrario, no has conocido la vida cristiana. La vida cristiana es un conflicto y lo vamos a estudiar en este momento. Vean ustedes en 1 de Pedro capítulo 1, que lo primero que se nos habla del conflicto es lo siguiente. Como estamos viviendo nosotros un conflicto diario contra los poderes del mal, el cristiano es una persona que se va a encontrar todos los días, escúchenme muy bien, todos los días resistiendo a alguien y no conformándose a algo. Lo vuelvo a repetir. El cristiano es una persona que todos los días va a tener que estar resistiendo a quienes. A tus amigas que te quieren invitar a fumar marihuana, a tus amigos que te quieren llevar a la disco, a tus amigos que te quieren llevar a ver películas pornográficas, a tu amigo que te quiere invitar, a tu amigo que te quiere invitar a un negocio sucio. Estamos todos los días resistiendo a algo. Y no conformándonos todos los días a lo que el mundo quiere moldearnos. Fíjense lo que es la vida cristiana, comiencen a entenderla. Es una resistencia continua y oposición nuestra hacia el mundo que nos quiere absorber. ¿De qué nos habla esto? De un conflicto, de una lucha diaria. Y el apóstol Pedro lo expresa en su primera carta, capítulo 1, del 14 al 15, diciéndonos, como hijos obedientes, no os conforméis. ¿Ya ve? Ahí está, no os conforméis. Todos los días estamos luchando contra aquello que nos quiere conformar. No se conforman, o sea, el cristiano tiene que ser el ser más inconforme que haya en este mundo. Ustedes jóvenes eran rebeldes, eran hippies, eran drogadictos, eran borrachos. ¿Por qué?
qué? Porque no querían conformarse. Dice la juventud, somos inconformes contra los patrones del mundo. Cuando vienes a Cristo, de veras comienzas a vivir inconforme. ¿Contra quién? Contra el mundo. No nos conformamos a las normas y a los patrones del mundo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vemos pues entonces que el conflicto, regresamos a Josué, el conflicto al entrar a Canaán era algo que los esperaba para poder desafiar su fuerza de voluntad. Quiero que vean ustedes en el conflicto 4 cosas. Número 1, Canaán era una gran campaña, no era la batalla de un solo hombre. Para conquistar la tierra prometida tenían que entrar en grupo. Número 2, toda batalla, cada guerra que peleamos los cristianos y cada batalla que pelearon en el Antiguo Testamento fue crítica y difícil. Número 3, los secretos de la victoria y los secretos para ganar se encuentran en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Josué. Y con estos 3 puntos vamos a continuar viendo el primero. En primer lugar, al entrar a la tierra de Canaán, se necesitaba un grupo de personas. No le dijo Dios a Josué, entra tú solo. De la misma manera, si no comprendemos que la batalla la tenemos que ganar todos juntos, es la iglesia la que Dios bendice, no los individuos, para poder conquistar y ganar, no vamos a comprender lo que dice en 1 Corintios 12, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Hay cristianos que se aíslan y dicen, pues yo no necesito ir a ninguna congregación. Yo puedo vivir mi vida cristiana solo. Yo puedo alimentarme la Biblia en mi casa. Bueno, esto no existe en la Biblia. Hebreos 10, 24 y 25 dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué quiere Dios que vivamos en un cuerpo? ¿Por qué quiere Dios que asistamos a una iglesia? ¿Por qué quiere Dios que vivamos en comunión? ¿Por qué quiere que nos vayamos a día de campo? ¿Por qué quiere que a la salida nos juntemos y nos consolemos y nos abracemos y no estemos comiéndonos y mordiéndonos unos a otros? Porque de esta manera demostramos la vida cristiana. Qué difícil es llegar a una iglesia y soportar a la hermana que te cae gorda, ¿no es cierto? Qué difícil es llegar a la iglesia y sentarte siempre junto con un cuate que le apesta la boca a coladera. Qué difícil es a la iglesia cristiana decir, pues yo no voy a esa iglesia porque la familia fulana me cae gorda. Y siempre buscan mejor irse al Club de Leones o al Club Casablanca u otro lugar donde nadie los moleste. ¿Sabes una cosa? Aquí no hay baños de vapor. Ni hay alberca tampoco aquí en la iglesia. No es un día de campo, es un conflicto constante donde vas a demostrar tu fe en Cristo soportando a tus hermanos y perdonándolos como Él nos perdonó desde la cruz. Ahora, toda campaña necesita una organización. Imagínense a Josué al entrar y ver las 7 ciudades, como el Borras. A ver, váyanse ustedes por allá y ustedes por acá. No, se tuvo que planear una estrategia. ¿Qué cosa más preciosa? ¿Saben ustedes qué fue lo que planeó Josué? Fíjense ustedes. Josué planea la estrategia de primero presionar el centro de la tierra. Aquí está Canaán. Y Josué lanza una campaña al centro. Los reyes alrededor de Canaán hicieron lo siguiente. Como vieron que los judíos entraron al centro de la tierra, hicieron esto, abandonaron el sur y abandonaron el norte para atrapar a Josué en medio. Dijeron, se metió a la cueva del lobo. Pero cuando Josué conquistó Jericó, Josué huyó hacia el sur, tomó el sur mientras los del sur estaban en el centro, rodeó y agarró el norte mientras los del norte estaban en el centro. Y la estrategia de Canaán nos habla también que nosotros necesitamos una estrategia para pelear contra el enemigo. Ejemplos. Tú tienes un problema con fumar, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y tú no puedes dejar de fumar. Tú no puedes decir, bueno, mañana ya no voy a querer fumar y lo voy a dejar así nomás como así. No puedes decir, mañana voy a dejar la copa nada más porque sí, o mañana voy a dejar de ver a mi amante. En la vida cristiana se necesita una estrategia y te voy a decir cuál es. Si tú quieres dejar de fumar, quiero que recuerdes lo siguiente. Una de las cosas que van relacionadas con la fumada es la bebida del famoso cafecito.
Y para que tú puedas dejar de fumar, vas a tener primero que dejar el cafecito. Porque el café te altera el sistema nervioso y te produce que fumes. Entonces, si tú comienzas a hacer una estrategia donde no vas a tomar café tampoco, vas a descubrir que va a ser más fácil para ti dejar el cigarro. Otro punto. Yo no puedo dejar el cigarro, hermano, porque mi esposo también fuma y cada vez que lo voy a fumar se me antoja. Tú necesitas una estrategia y planéala con tu esposo. Si él no es cristiano, tú necesitas pedirle a Dios y decirle, Padre Santo, cada mañana me voy a levantar y voy a memorizarme 5 versículos de la Biblia. Voy a pasar más tiempo contigo en oración y a través de esta estrategia voy a tratar de vencer el enemigo que traigo dentro. Si tú no usas esta estrategia para vencer el cigarro, no lo vas a poder vencer. ¿Te gustan mucho las muchachonas? ¿Eres una persona muy sensual? Necesitas una estrategia para vencer el sexo. Número 1, ya no compres revistas pornográficas. Número 2, escápate de películas pornográficas, ya no las rentes. Número 3, comienza a sacar de tu casa las revistas que tengan personas desnudas y que te inciten a caer en el pecado sexual. Si tú dices, quiero vencer el sexo, y sigues comprando revistas y sigues viendo películas, jamás lo vas a poder hacer. Porque la vida cristiana es una estrategia. ¿Saben ustedes de dónde viene esto? En 2 Corintios 2:11, dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. La palabra maquinaciones es la palabra griega que significa métodos o estrategias para pelear. Cuando el diablo nos ataca, no se te aparece en la noche y te hace ¡bú! O se te aparece el día de Halloween, o se te aparece cuando estás borracho. Cuando el diablo ataca la vida de un hijo de Dios, cuando el diablo ataca a la iglesia de Dios, cuando el diablo ataca a la Biblia, él usa una estrategia. Él es el estratega más grande por excelencia de los poderes del mal. Y si el diablo quiere que caigas con otra mujer que no es tu esposa, el diablo va a comenzar a armar un plan maquiavélico, diabólico, y que va a ir cerrando poco a poco su plan hasta que tú caigas en la trampa. Cuando nosotros vemos una trampa enfrente de la vida cristiana y no la discernimos, si tú tienes un amigo que ya sabes que toma y que le gustan las muchachas y sigue saliendo con él, él va a ser el instrumento de la estrategia de Satanás. Y te va a ir minando poco a poco tus defensas hasta que cuando te des cuenta ya estás haciendo lo mismo que hacías antes de conocer a Cristo. El diablo es astuto y va minando nuestras fuerzas poco a poco. En segundo lugar, todas las batallas que peleó Josué fueron críticas y difíciles. Quiero que noten ustedes que los lugares geográficos más críticos fueron los siguientes. En la primera fase de la campaña de Josué en la tierra de Canaán, atacó Jericó y después Ahí, capítulos 6 y 7. En la segunda fase atacó Gabaón y Bet-Horón en el capítulo 10. Y en la tercera fase fueron las aguas de Merom en el capítulo 11. Toda la campaña de Josué duró 7 años. Y no hubo ninguna batalla que él peleara que no fuera difícil y que no fuera crítica. De la misma manera, quiero que escuchen la lección espiritual en este momento. Todos los cristianos vamos a enfrentar batallas, pero quiero decirles lo siguiente. Unas batallas van a ser más críticas que otras, porque van a decidir nuestro futuro. Si tú estás soltera ahorita y estás tratando de decidir con quién te vas a casar, la batalla que tú vas a pelear contra los poderes del mal que quieren que te cases con la persona equivocada, va a ser una batalla donde va a decidir tu futuro. Por lo tanto, va a ser más crítico el escoger el futuro esposo o la futura esposa que cualquier otra batalla que tú libres en tu vida cristiana. Pero ¿saben una cosa? No hay ninguna batalla donde no necesitemos al Señor. Todas para nosotros son difíciles porque pueden marcar nuestro futuro. Ahora veamos los secretos de la victoria en el capítulo 6 y 7 del libro de Josué. Ya vimos entonces que viene la rendición y la consagración hacia Dios. Después hay una estrategia, yo tengo que levantarme y planear mi vida todos los días. ¿Cómo puedo yo planear mi vida?
viviendo en comunión con Dios. Si un militar no tiene un mapa para leer cuál es la avanzada del día, cuál es el telefonema del general para acercarse a pelear a tal cosa, o quédense ahí o espérense, el general no sabría dirigir una batalla. ¿Cómo puedes tú planear una estrategia si nunca consultas los mapas? ¿Cómo puedes vivir tu vida cristiana sin estar consultando cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Todos los días, cuando ustedes vienen a la palabra de Dios, encuentran las nuevas instrucciones que les han de dirigir. Pero quiero decirles a ustedes lo siguiente: nadie va a poder encontrar la voluntad de Dios si no le estás buscando todos los días en la comunión con Él. Antes de leer esto, en el capítulo 50 de Isaías, anoche estaba meditando en uno de los versículos que más han impactado mi vida. Fíjense lo que le estoy diciendo. Leí anoche uno de los versículos que más han impactado mi vida cristiana. Y vengo bien emocionado de compartirlo con ustedes, antes de leer los secretos de la victoria. En el capítulo 50 de Isaías, encontramos a Jesucristo. ¿Y de qué manera Jesucristo, en el lenguaje del profeta Isaías, comenzó a caminar con el Padre? Pero escuchen el versículo 4, Isaías 54. Vean qué cosa más preciosa. Jehová el Señor, está hablando Cristo, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará cada mañana, mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Saben lo que dice este versículo? Escúchenme. Dios despertaba todos los días a su Hijo Jesucristo mientras Él vivía en la tierra para darle las palabras que Él necesitaba dar a los cansados. Cristo dependía hasta para lo que iba a decir que el Padre se lo revelara todos los días. Cristo no hubo un momento en su vida que se levantó y dijo, ya me la sé de todas. Él era el Hijo de Dios, pero Él estaba sujeto mientras estaba en su cuerpo humano. Y Él no decía, yo no necesito la comunión con mi Padre. Dios despertaba, dice este versículo, a su Hijo todos los días. Me despertará cada día para darme palabras sabias a los que están cansados. Si el Hijo necesitaba estas instrucciones del Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros su sabiduría para poder dar esta palabra a todos ustedes que vienen cada domingo trabajados y cargados y que quieren descansar en la palabra de Dios? Los secretos de la victoria son 3. Josué, no vas a usar flechas contra Jericó. No. Resorteras, tampoco. Catapultas, tampoco. Ametralladoras UCI judías, tampoco. Entrenamiento puro Rambito, ni Rambos tampoco. Señor, ya te dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Cuáles son tus instrucciones? Escúchame bien, Josué. Cada mañana se van a levantar y van a acampar enfrente de Jericó. Y cada mañana durante 7 días se van a levantar, los sacerdotes van a llevar el arca adelante, después los levitas atrás, y después ustedes, y van a caminar alrededor de la muralla una vez. Y después, y les hacemos, lero, nada, no les digan nada. Nada más van a caminar alrededor de Jericó y se vuelven a acampar. Esto lo van a hacer durante 7 días todas las mañanas. Y en el 7º día, van a darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y en cuanto den la 7ª vuelta, comiencen los soldados a gritar, ¡ah! Y en el momento que griten, toquen las trompetas, y yo derrumbaré Jericó. ¿Qué te parecen las órdenes? ¿Saben una cosa? A mí me parecen, desde el punto y desde la perspectiva humana, ilógicas. Número 1, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ustedes el ridículo que hicieron? Cada mañana levantarse y aquellos ahí desde arriba de las murallas, y ahí vienen, y nomás le dan una vuelta así, y se volvieron a acampar. Yo pienso que al 3.º o 4.º día, los soldados arriba de Jericó comenzaron a decir, les calentó el sol la cabeza.
Están locos de remate. Estos son los siervos de Jehová. Pero ¿qué están haciendo? Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Bueno, es que en primer lugar, el secreto de la victoria, en primer lugar, se necesita para poder vencer la fe. Enmudecí porque tú lo dijiste. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos, que muchas veces las órdenes del general van a chocar contra nuestra razón. Y Dios nos mandará a hacer cosas muchas veces que van contra nuestros propios principios. Les voy a dar un ejemplo. Las señoras quieren que el marido se convierta y la Biblia dice, mujeres, cállense la boca, pónganse un zipper y no le digan nada a su marido, con vuestra conducta lo ganarán. Pero la sabiduría humana es, no te dejes chiquita, dile, échale, quémale los frijoles. Bueno, esta es la sabiduría humana, la sabiduría de Dios dice, cállate la boca. Ahora, si tú haces caso de la sabiduría humana y te sigues defendiendo, no me digas por favor que tienes fe. Jóvenes, ¿qué les dice Dios? Para que ustedes se casen, necesitan el permiso de los padres. Y si tus padres no están de acuerdo en el matrimonio, no se casen. Pero es que me quiere, y ustedes son unos injustos, y no... Ahí está la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Por qué me dices que tienes fe? ¿Por qué me llaman Señor? Si no hace mi voluntad. Sabiduría humana. Invierte, busca la bolsa, mete el petrobonos, manda tu lana en dólares. La sabiduría de Dios es, da al reino. ¿Quieren de veras tener dinero? Den al reino de Dios y no hay un céntimo que Dios quede como deudor de ustedes. Entonces nuestra vida siempre va a enfrentar dos alternativas. O hacemos lo que el mundo nos dice, o hacemos lo que Dios nos dice. Hace algunos días, yo le agradezco, no sé quién es alguno de ustedes, me mandó unos apuntes sobre la historia de los judíos y sobre un escritor que leí hace mucho tiempo que se llama Carlos Sagan, sobre la historia de la evolución orgánica, la historia de los judíos, etcétera, etcétera, filosofía. Esta persona que me mandó estos escritos, estoy seguro que lo hizo con buena intención, creyendo que yo no había leído estos estudios que aparentemente contradicen mi libro que escribí sobre la creación y evolución. Cuando leí estos escritos, recordé lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. Ahí está. Si Josué estuviera loco, realmente hubiera sido obra de un loco, pero las instrucciones de Dios eran claras. Él seguía el camino a la victoria, creyendo lo que Dios decía. Cuando leí estos artículos, vuelvo a repetir, vuelvo a encontrar que toda la palabrería y toda la filosofía de Sagan, de Bertrand Russell, de Carlos Darwin, es lo que es palabrería sin ninguna base científica, especulaciones. Puede que a lo mejor millones de años, vuelvo a repetir, tenemos la fe y tenemos la palabra de Dios. ¿A quién le creo? ¿A Darwin o le creo a Dios? Ahora, lo más curioso es que la ciencia jamás ha desacreditado la Biblia. Jamás. Jamás hay un hecho científico comprobado que haya podido contradecir la Biblia. Escúchenme lo que les acabo de decir. No existe ningún experimento científico comprobado que haya contradecido la Biblia. Y al cambio, sí existen experimentos científicos que contradicen la teoría de la evolución, como lo explico en el libro. Entonces, ¿qué más quieren? Si no hay fe en nuestras vidas, no podemos nosotros tener victoria para poder vencer nuestros enemigos. Número 2. Josué, vas a caminar, etcétera, etcétera. Señor, pero es que, cállese la boca. Pero es que te calles, Josué, te estoy diciendo. Señor, pero ves que están locos. Por favor, Josué, quiero que entiendas que después de la fe viene la obediencia. Usted no conoce a mis papás, hermanos, son injustos y me pegan muy feo, etcétera, etcétera. Cállese la boca. Pero es que, cállese la boca. Usted no conoce a mi esposo, señora Alducin. Mire que, cállese la boca. Obedezca. Pero es que si no invierte en la bolsa, cállese la boca. Dé más a la obra de Dios. La obediencia es el segundo secreto de la victoria. Y si ustedes no obedecen lo que la Biblia les manda, no me extraña que tengan las vidas que están viviendo. Una vida de intranquilidad, de zozobra, de incertidumbre a todo lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor. En tercer lugar, después de que vemos esto, quiero decirles a ustedes
que para haber hecho lo que hizo Josué y caminar alrededor de Jericó y oír, lero, lero, a ver, éntrenle, ahora al cuarto día, no que los judíos, que Jehová, que no sé qué, a ver, bola de locos, locos, tarados mentales, para mí eres un tonto, un religioso, fanático, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que se necesitó, en tercer lugar, valor? Se necesitó valor para poder haber obedecido las órdenes de Dios. Los 3 secretos de la victoria. Mira, Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que estoy contigo. Fe, obediencia y valor. Se necesita valor para ser cristiano y pararte en la Navidad, y pararte en tu casa, y pararte en la oficina con tu jefe, y decir no tengo miedo. Mis convicciones son más profundas que sus propias filosofías. Se necesita valor para decir a tus amigos, no quiero esa copa. Se necesita valor para decirle a tu amiga, no quiero andar contigo. Se necesita valor para decirle al sexo, no uso el sexo antes de casarme. Se necesita valor para la vida cristiana. Vean ustedes en la segunda carta a Timoteo, que el apóstol Pablo es lo primero que le dice a Timoteo al despedirse de él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Un cristiano no puede ser un cobarde. Y no para pelearse en el periférico, sino para testificar y hablar de él públicamente. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No dice, no te avergüences de pelearte. No te avergüences de negar una copa con tus amigos. No te avergüences de ir a las fiestas con ellos. No, el valor no es para eso. El valor es para hablar de Cristo. No tengan miedo en su oficina, en su trabajo, con sus familiares, al gobierno entero, al mundo entero, decirle, soy hijo de Cristo. Mientras no existe este valor, no podremos tener la victoria contra nuestros enemigos. Y rápidamente, en último lugar, las causas de la derrota son 3. Las causas de la derrota son 3. Entran a Jericó, derrumban a Jericó, y llegamos al capítulo 7 de Josué. Y encontramos en el capítulo 7 de Josué que la segunda ciudad que tenían que tomar era Ahí. ¿Saben ustedes que después de la victoria viene la confianza en sí mismos? ¿Oyeron lo que les dije? La victoria nos puede vanagloriarnos. Y nuestros logros y éxitos pueden producir en nosotros confianza en sí mismos. Descansa Josué con todos los soldados. Llega Josué y les dice, vayan, investiguen. Así como cayó Jericó, investiguen ahí. Y manda algunos soldaditos, y regresan los soldaditos. No, hombre, Josué, ¿sabes qué? Aquí con 10, pero rápido nos los echamos. Manden 10 ahí, y Josué aquí todavía. Y llegan todos chamugados, ensangrentados. Josué, nos ganaron. Y viene Josué, Señor, pero ¿cómo que nos ganaron? Si tú nos dijiste que ibas a estar con nosotros. 3, las causas de la derrota en la vida cristiana. Número 1, confianza en sí mismos. Confianza en sí mismos. El reporte que traían los espías demostraba que confiaban en ellos mismos. No importa lo pequeño de la batalla, mis queridos hermanos, siempre necesitaremos a Dios. Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio para tomar una decisión sin consultar a Dios. La confianza en sí mismos nos puede llevar a la derrota. Número 2, la avaricia. Un hombre en el campamento de Josué se robó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Robaron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho antes, quiero que el anatema y todo lo que pertenece aquí en esta ciudad se ponga en el tesoro de Jehová. Y este hombre robó a Dios. Malaquías 3 dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Con vuestros diezmos y con vuestras ofrendas. Cada cristiano que trata de evadir lo que Dios nos pide por obediencia y por fe, entregarle, está sembrando el camino para su derrota. ¿Por qué te va mal en la vida muchas veces? ¿Porque tienes problemas económicos muchas veces? Busca siempre el origen, que le estás o le has estado robando a Dios. Y ¿sabes una cosa? A Dios nadie le puede robar, porque nadie puede burlarse de él. Y en tercer lugar, tenemos no solamente la avaricia, sino que tenemos también que escondieron el pecado de Acán y no lo revelaron a todos los demás. Cuando alguno de ustedes sepa y vayas a ver a algún hermano que golpea a su esposa
y tú no vayas con ninguno de la congregación, ven con tu pastor y me dices, Armando, no es chisme, pero quiero que sepa que yo conozco a un fulano aquí en la iglesia que le pega a su esposa, no es chisme, estás compartiéndome algo del cual solamente nosotros podemos ayudar a ese matrimonio. Pero si ustedes no vienen conmigo y en lugar van y lo divulgan por la congregación, se hace chisme en la iglesia. Pero si tú vienes conmigo y después oyes que otra persona oyó lo que tú me dijiste, entonces yo soy el chismoso. Porque tú sabes que yo soy el único que lo sabía, y sabes una cosa, delante de Dios te lo digo, el día que uno de nosotros divulgue algo secreto de ustedes, en ese momento no somos ni merecemos ser llamados siervos de Cristo. Vengan con nosotros, nosotros podemos ayudar a las familias y podemos cubrir ese problema antes de que pueda desviarse y envenenar toda la congregación. Un poco de levadura nos leuda a todos. Hermanos en Jesús, en esta mañana tenemos delante de nosotros todos los objetivos y los desafíos del 88. Y tenemos problemas que enfrentar. Tenemos problemas de inflación, problemas económicos, morales, familiares y de todo tipo. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros, pero dejemos que Él pelee la batalla. Estás peleando tú por ti misma. Ríndete a Dios esta mañana. Dile, Señor, ve tú delante, tú sé mi escudo y mi galardón. Yo quiero seguirte de una forma consagrada total a tu obediencia. Si no hay la fe, ni la obediencia, ni el servicio a Dios, no esperes jamás poder entrar a la tierra de reposo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque todas las lecciones históricas del Antiguo Testamento nos dice en 1 Corintios 10 que se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos a través de lo que fue historia en el mundo del Espíritu. Josué no podía tener confianza en sí mismo. Josué no podía confiar en sí mismo, en sus fuerzas, porque no tenía ningunas, ni valor tampoco. Y Josué tenía que compartir la victoria con todos sus hermanos. Padre, gracias porque muchas veces lo que tú nos dices choca contra nuestra lógica y nuestra razón. Pero es que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tú no piensas igual que nosotros. Nuestra línea de lógica elemental es muy diferente a tu lógica. Y por fe creemos lo que tú has dicho, porque como todo soldado, no podemos discutir las órdenes, sino obedecerlas. La Biblia no se nos fue dada para que la discutiéramos, sino para que la obedeciéramos en fe a Cristo. Padre, te pido que en esta mañana, todas estas lecciones de la victoria y de la derrota, nos apropiemos de ellas. Y podamos recordar que, en cuanto confiemos en nosotros mismos, en cuanto la avaricia entre a nuestro corazón, y comencemos a caer en la idolatría, porque la avaricia es idolatría, y en cuanto comencemos a ocultar pecados de nuestros propios hermanos, y no lo compartamos con nuestros líderes, que están puestos para ayudar a los que están en pecado, no podemos esperar tener la victoria. Padre, te pedimos que tu palabra haya hecho el efecto que nuestras almas necesitan, y que comprendamos que antes de la conquista es la consagración. En el nombre de Cristo. Amén.